En la Caja Municipal de Préstamos Irigoyen 1344 podés pagar impuestos municipales de Corrientes Capital y Paso de la Patria, Policía Caminera de la provincia del Chaco, DEPEC, Aguas de Corrientes, Invico, Cablevisión, Guardián Electrónico, Claro, por medio de Vapro, medios de pago Sociedad Anónima, Telecom, Personal, Telefónica, Movistar, AFIP, Tarjeta Naranja, Banco Hipotecario, Tarjeta Visa del Banco Hipotecario y municipalidades de la provincia de Buenos Aires, entre otros. Caja Municipal de Préstamos Irigoyen 1344. El periodo que va del 76 al 83 estuvo asignado también por la guerra de las Malvinas y de muchos jóvenes que fueron a pelear por nuestra patria las islas. Y uno de ellos fue Orlando Pacua, que hoy también está buscando la reivindicación de no solamente de los derechos, sino fundamentalmente de esta conciencia de derechos humanos, de aquellos que han sufrido algunas consecuencias también producto de esta visión tan opresora a través de su propia sangre en la guerra de la Malvinas. Orlando. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecerte a Taliba como presidente del Consejo Deliberante de esta iniciativa, que es lo que muchas veces se trata de apuntar, ¿no? Separar el 24 de marzo del 2 de abril, como que Malvinas no tuvo que ver con la política de la dictadura. Malvinas fue el moño de esa política genocida, esa política entrevista de la dictadura cívico-militar. Porque no es casual que desde el gobernador de las Islas Malvinas, General Menéndez, hoy está procesado por delito de lesa humanidad acá en nuestro continente. Que quien fue el que comandó el desembarco el 2 de abril del 82 contra el almirante Busa, falleció, pero falleció cuando ya tenía detención domiciliaria. Todos los jefes de nuestros regimientos de Corrientes, llámese General Parada en Cusú, llámese Mabaragán en Paso de Tigres, llámese Piaggio en Mercedes, todos están procesados por delitos de lesa humanidad. Mi jefe de operaciones del Batallón de Infantería Marina era Antonio Perlinas, el asesino de las monjas francesas. Mis dos jefes de compañía hoy también están detenidos, uno porque era teniente Vigote, cómplice de Perlinas, y Rodolfo Sionchi, del grupo de tarea de Irlanda. Con la mayoría son militares fuimos Malvinas. Por eso cuando decimos que esa actitud de la dictadura de utilizar una causa tan noble, tan justa, una causa nacional, popular como es Malvinas, bastardeó esa causa para blanquear a todos estos torturadores. No negamos que hubo muchos militares que cumplieron con el honor del ejército sanmartiniano, pero estos hechos aberrantes que ocurrieron y que a más de 30 años de la democracia pensábamos que se había acabado la impunidad. Ustedes saben que iniciamos acá en Corrientes en el año 2006 una serie de testimonios que fuimos llevando al Juzgado Federal de Tierra del Fuego. Sobre primero 23 testimonios, hoy son más de 120, en la cual hay 80 hechos delictivos denunciados, hay 74 militares acusados por estaqueamiento, por maltrato, por torturas y muerte por hambre y hasta un asesinato. En toda la primera etapa, desde el Juzgado Federal de Río Grande hasta la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, esa justicia había señalado que eran delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles. Pero hubo un militar, que es el que tiene mayor acusación de tortura a nuestros compañeros, el oficial Taranto, que prestaba servicio en Paso de los Libres, quien a su vez públicamente salió a apoyar al teniente Rosito cuando era enjuiciado y condenado acá por el tema del Regimiento 9, también
Margarita Belén. Un ex agente de la CIA, Stiuso, esa mafia de la inteligencia que teníamos. Fue una cámara de casación que estaba integrada por jueces de la dictadura, si bien no desconoce que fueron crímenes, pero dice que son crímenes comunes y por tanto prescribieron. Y fuimos con toda la confianza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace un año y medio atrás. Y precisamente el pasado 19 de febrero, al otro día del famoso 18F del Partido Judicial, en tan solo 3 renglones archivó nuestra causa. Ese retroceso que hemos visto, que no es casual, que hablábamos con Blanquita, no es casual que hablábamos con un barrio, que requiere que quede libre, la complicidad civil de la dictadura, que Vicente Mazor del diario de Ría Blanca quede libre. Entonces no es casual esto. Por ello es que hoy más que nunca tenemos tomar más impulso, más fuerza de estos paradigmas de memoria, verdad y justicia, que además nosotros en esta causa judicial nos sumamos soberanía y democracia. Porque entendemos y estamos convencidos que lamentablemente tenemos que ir a un organismo internacional. Y además, dentro de todas estas malas actitudes, malas acciones de la justicia, fue la misma presidenta, la misma jefe de Estado que nos dictó que vayamos a la Corte Interamericana de Justicia. Caso, creo inédito que un propio jefe de Estado te diga andar a acusar a mí que yo no hago justicia en mi patria. Estamos en ese proceso, y uno de ellos de reconocer acá que el que armó, el que fundamentó toda esta presentación es el doctor Ramón Leguizamón, el compañero de estas luchas por los derechos humanos, y que hoy estamos trabajando también con él, con el doctor Basset, para dentro de pocas semanas ir a la Corte Interamericana a llevar toda esta tarea. Por eso reitero, lo que ocurrió en Malvinas, que se intentó, al igual que nuestra historia oficial, de tapar, historia mentira que hoy, gracias a este proceso que estamos viviendo de más de una década, estamos viendo la otra historia. En Malvinas se intentó tapar también. Y se nos presentó a héroes que no eran, porque no puede haber un doble estándar de ser héroe nacional o torturador. Uno de ellos es Pedro Giachino. Yo estoy convencido que este año saldrá del Consejo Deliberante el cambio de esa plaza Pedro Giachino y que lo hablamos con los vecinos para ponerle el nombre de un cura justamente, el padre Roldán ahí en esa plaza. Porque no puede existir escuela, no puede existir plaza que se reivindique con esa mentira de un torturador. Fue el jefe del Centro de Detención Clandestina de la Base Militar Aeronaval de Mar del Plata. Y hay documentación que pedía ser integrante del grupo de tarea de la Escuela Militar en Canadá. Entonces ese es el compromiso que hemos asumido ya desde el regreso de Malvinas, que hoy pasando ya la mitad del siglo, pero que tenemos esa fuerza de llevar adelante todas estas políticas, porque se podrá ser o no kirchnerista, pero no podemos dejar de reconocer que de Néstor Kirchner con Cristina se nos volvió nuestra identidad. En el tema económico, en el tema social, si ustedes prestan atención, ya no escuchamos subsidios, es porque hay una política concreta. Y fundamentalmente la política de nuestros derechos soberanos sobre Malvinas, la comunicación, la fuerza que nos da Latinoamérica en este proceso, la manera que el gobierno llegó a distintos caminos internacionales donde ya todos reclaman que haya diálogo, es producto de toda esta política que venimos viviendo. Que lamentablemente no lo vemos en la provincia. Vemos, y lo hemos denunciado públicamente, que funcionarios del gobierno provincial han actuado difamando toda esta causa judicial. Eso nos da más fuerza y que en este 24 de marzo muchos de los que fuimos a Malvinas recién ingresamos a la secundaria, nos criamos, nos educamos con la dictadura militar, pero que también aprendimos de que
La misma dictadura militar intentó imponernos silencio y lo pudieron. Por eso decimos, menos en democracia, en la Suprema Corte tampoco nos van a imponer el silencio. Por ello la importancia de estar en espacios institucionales, sea la Cámara de Diputados de la provincia, la Cámara de Senadores, estoy hablando con la tarifa, de que se hagan las declaraciones de apoyo, porque vamos a llevar todas las declaraciones de apoyo en espacios institucionales a nivel internacional para que esta causa se revea. Porque decía, Malvinas nos mostró esto, esta anécdota que contaba la Anquita de los compañeros montoneros, los demás compañeros se ofrecían, y no solo para dar sangre, sino también para ir a combatir. Que fue un gran debate interno en las cárceles que nos contaban los compañeros. Por eso es que duele mucho cuando, como de manera que se bastardeó Malvinas. Pero acá hay una diferencia, estamos vivos, aquellos que fuimos protagonistas, que los únicos héroes son nuestros soldados conflictos que cayeron en Malvinas. Nosotros tenemos una doble responsabilidad, para mantener viva la memoria, buscar la verdad, la justicia, luchar por la soberanía y profundizar la democracia, porque Malvinas es la causa latinoamericana y la causa mundial de paz y de diálogo. Y estamos convencidos que de a poco, más allá de las elecciones, países hermanos como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, como nuestro país, estamos construyendo esa patria que ya no solo es nuestro sueño, ya es realidad. Desde San Martín, Artigas, Bolívar, y junto con el comandante interno Hugo Chávez y nuestro querido Néstor Kirchner. Así que este sea un día de reflexión, de mirar hacia atrás, para que esto no se vuelva a repetir nunca más. Que vamos por más y más democracia, vamos por más. Muchas gracias. Don Mario es integrante de la Comisión de Derechos Humanos y está invitado como tal para que ilustre las acciones que viene desarrollando la Comisión. Don Mario. Bien, después de esta magnífica explicación, simplemente vamos a comenzar diciéndole a Orlando Paz, que representa nada más y nada menos que esa generación que ha honrado a los argentinos, a los chicos argentinos, que tienen que ir confiados a la Comisión Interamericana de Defensa de los Derechos Humanos. Porque Corrientes tiene un ejemplo que ojalá se vuelva a repetir. Los chicos que cayeron heridos y muertos, Francisco Escobar y Mauro Ojeda, acá en el 99, no encontraron en la justicia argentina la respuesta que tampoco encuentran los héroes. Una vergüenza nacional. Pero hay que recurrir nomás a los organismos internacionales cuando la patria no se da eso mínimo de justicia que merecemos los seres humanos. Esa Corte Internacional terminó dando la justicia y hoy los familiares de Francisco Escobar, pobre gente, la conozco muy bien, pobre gente, pobre en el sentido de la miseria económica, la mamá y los hermanos de Mauro Ojeda y los familiares y los heridos que quedaron han recibido una compensación, una fuerza económica, un poder económico mínimo que fuera, pero un reconocimiento de parte del organismo de justicia internacional que hoy gozan ellos, aunque más no sea como un reconocimiento a todo el sacrificio que dio el pueblo correntino en aquel momento y que hoy, a pesar de la negativa de la justicia argentina entre comillas, está logrando. Así que los muchachos de Malvinas tienen la esperanza que lo que no se reconoce acá en el país que sea reconocido por los hermanos,
también somos hermanos de la justicia internacional americana, sudamericana. Después estamos en vísperas del comienzo del recrudecimiento del terrorismo de Estado el 24 de marzo del 76. Es una larga historia. Esto no nació espontáneamente, viene de lejos, de muy lejos, y comienza a recrudecer a partir del gobierno de Onganía, cuando en 1966 cae el gobierno de la República de Guinea. Ahí comienza realmente la represión. Hay muchos elementos que van coartando y van castigando, que no se llega al crimen así espectacular como se logró después. Se va minando a las fuerzas morales del país. Y encontramos nosotros que una vez logrado el restablecimiento de la democracia muy calenga, muy enclenque, en 1973, las cosas se van mezclando y dentro de un gobierno elegido por el pueblo también aparece el terrorismo de Estado y aparecen también los crímenes a través de personajes nefastos que se encastran dentro de la estructura democrática del país, como ocurrió, para dar un nombre, con José López Rey. Y después viene ya el perfeccionamiento a partir del 24 de marzo de 1976. Es mucho, es enorme lo que se puede decir. Yo que vengo de una generación anterior, que vi el proceso de la decadencia a partir de 1930, donde el país fue copado por una mentalidad absoluta entreguista, conservadora, neoliberal, y después esfuerzos para ir saliendo de allí a partir de 1945, y después de nuevo la caída, con errores anteriores pasados allí donde muchas fuerzas jugaron en contra de la democratización y de que el pueblo argentino se pueda gobernar así mismo. Y pasamos muchas historias hasta que llegamos a esto de una crueldad enorme. Pero el problema del terrorismo de Estado, bien decía Blanca, famoso el tema de los dos demonios que no entra, no puede entrar sino en la mala intención de los cerebros que piensan en eso, porque objetivamente es imposible pensar que los muchachos que actuaron mal quizás, que erraron el camino, pero que también las puertas estaban cerradas en el país y creyeron, equivocados o no, habría que estar en aquel momento y en las agallas de estos chicos que dejaron todo para tomar las armas y que fueron sí idealistas, que cometieron muchos errores, pero que también forjaron una mentalidad importante dentro de la juventud, que después fue diezmada. Esto de los dos demonios es una tarea, es una teoría verdaderamente demoníaca, es una tarea verdaderamente de desmoralizar la verdad y errar con la verdad del pueblo argentino. Cuando el terrorismo de Estado comienza con toda su fuerza después del 76, después del pasado periodo del gobierno institucional, se comete, ya fue descrito y no hay necesidad de volver, pero se comete uno de los genocidios más grandes, humanos, matando a la gente, desapareciendo a 30.000 personas, que después voy a documentar, y en nombre de la majestad del Estado cometen el delito de no salir de frente, como debe salir el Estado de frente a cortar lo que haya que cortar, pero jugándose como Estado, se fueron a la noche
se fueron con la capucha, llevaron a la majestad y a la dignidad del Estado a la mayor indignidad que pueda sufrir. Es decir, en esta etapa del siglo pasado, nuestras generaciones han visto de todo, han visto lo más importante en el crecimiento tecnológico y han visto, triste y desgraciadamente, la caída más grande de la dignidad de nuestros gobernantes y sobre todo la caída, ojalá que definitiva, de los militares que deshonraron a los próceres nuestros, a ellos que se dicen sanmartinianos, realmente indignan, porque de San Martín y de nuestros próceres argentinos y latinoamericanos, ellos han tirado por tierra esa dignidad y la dignidad del país, la dignidad del Estado. Esto es una de las secuencias más graves que nos han ocurrido. Los juicios corrientes no se han terminado, pero hemos tenido algunos juicios muy importantes que han puesto las cosas relativamente, por lo menos, en su lugar. Los juicios que se instauraron acá después de 1908, llegaron dos juicios del RI 9 a la condena del denominado caso de los Cachos, los 4 muchachos de Ayala, Barossi, Romero y el sarteno, que se me escapa el nombre, de la Cuña, y todos los demás. También el caso Caneta en Goya. Y hay una cosa que es una espina clavada para todos, no solo para los que militamos los derechos humanos. El problema de las causas en paso de los líderes, donde por casualidad se tiene que juzgar a civiles, a esos civiles que colaboraron con la matanza, con el genocidio más duro de la palabra matanza del pueblo argentino. Estamos todavía en los inicios, se producen cosas muy feas y algunas más o menos que arrancan, pero las causas están paradas. De cualquier manera, todos los organismos, no solo de los derechos humanos, sino de todas las fuerzas que puedan concentrarse y poder para ver si esta justicia, que pareciera que entró en una especie de limbo en todo esto y va aplacando el juicio de lesa humanidad, ojalá que podamos este año movilizar. Hay muchas, son 4 las causas que están paradas en paso de los libros, pero hay una, esencialmente, que es el tema de la María, el que frena todo lo demás, porque estos jueces no pueden arrancar con un caso, por ejemplo, de la desaparición de Peloso, Oliva y Olivo y Pantaleón Romero de Perugorría, cuando queda el caso grosso de las Marías sin tocar. Entonces no tocan a nada. Si estas son las cuestiones, poco a poco tenemos que ir llevando adelante. Y recién escuchábamos en el en el video lo que decía el rey de los cívicos, que fue el general Videla, cuando hablaba de los desaparecidos, esa falta de respeto en lo elemental con respecto al ser humano. Y el desaparecido, no existe, no está. Hay una frase de una de las madres, de tantas madres, que han sufrido ellas sí, más que cualquier otro, seguramente, aunque todos han sufrido, el horror de la desaparición de un hijo. Una madre correntina de Bellavista, cuando desaparece su hijo Alfredo González, el ingeniero Alfredo González, que desaparece en Misión. Ella vivió hasta los 100 años, no se quería morir esperando que aparezca el resto de su hijo. Lamentablemente se tuvo que morir nomás sin ver esa posibilidad, sin tener esa posibilidad.
Pero cuando desaparece Alfredo, ya definitivamente 2 veces de gobierno, en 1978, esa madre buscó por todos lados, golpeó como tanto, se le cerraron puertas, se les abrían algunas lentamente, se reían otros de ellas. En un momento dado, cuando uno de los militares a los que ella pudo lograr llegar, le dijo lo mismo que dijo yo. Y señora, ¿qué quiere que haga? Nosotros no podemos hacer nada porque su hijo está desaparecido. Entonces ella dice una frase que ha quedado, que debe quedar en la mente de todos. Le dice: cobarde, se vive, se muere, pero no se desaparece. Y una frase de una madre humilde, trabajadora, pero que es capaz de decir estas cosas. Y después, unas buenas noticias dentro de la tristeza, enorme tristeza, de unas buenas noticias. Y hablamos de buenas noticias. El equipo argentino de antropología forense, que es un orgullo nacional, es una de las cosas que realmente alienta a la inteligencia, a la capacidad y al corazón de los argentinos. El equipo argentino de antropología forense es un ejemplo universal. Lo llaman de todos lados, no dan abasto. Hoy trabajan en México a raíz de los grandes, tremendos problemas que sufre el pueblo mexicano. Acaban de encontrar en estos días, en esta semana, 6 encontrar el ADN de 6 desaparecidos, entre ellos un correntino, Pedro Raúl Galeano, de Curuzú, Guadiana. Fue encontrado en el cementerio de Rosario. Ahí desapareció. Era un chico de 21 años que estudiaba ciencias económicas en la Universidad de Rosario. Lo tomaron preso y la información que tenemos es que fue despellizcado con enorme sangre. Un chico de 21 años. Desapareció y ahora apareció. Todavía no lo han traído al Curuzú, están en los trámites, pero apareció uno de los dos desaparecidos de Curuzú, Guadiana. Barossi, que desaparece con Cacho Ayala y demás, y este chico Galeano que ahora ha aparecido y que pronto vendrán sus restos a descansar. Y en Tucumán se han encontrado muchas veces. Y en Tucumán se han encontrado 5 restos. Ustedes escucharon, todos escuchamos la samba de Vargas, que refiere a un pozo enorme que hay en Tucumán, no recuerdo ahora en qué lugar, pero cerca de la capital, donde ahí tiraron enorme cantidad de cadáveres. Esto fue descubierto no hace mucho, mejor dicho, los vecinos ya sabían entonces, después se empezó a conocer y se han empezado a extraer cadáveres después de nuevas técnicas que aparecieron. Estos 5 hacen 35 cadáveres que han reconocido que sacaron del pozo de Vargas. Ahora acaban de sacar 5, se han reconocido 5. No doy los nombres porque no los tengo, pero no vale la pena en este momento. 2 de ellos, lo que habla de algo tremendo, hasta a veces uno piensa que no ocurría, pero había sido que sí ocurría. Antes del 24 de marzo. Uno es de enero del 76, uno es de febrero del 76 y 3 son ya después del 24 de marzo del 76. Una
una buena noticia dentro de la tristeza. Se sigue luchando para que aparezca la verdad. Y el último dato que quiero dar, porque este es un tema inacabable, si nos ponemos a hablar, tenemos para muchos días. Se dice, decimos, ya se instalaron 30.000 desaparecidos, 30.000 víctimas. Yo he pensado muchas veces, y ojalá que me equivoque, así como muchos que no creen o que interesadamente descreen de todo esto que ha ocurrido y dicen que van a ser 30.000. Y voy a contar una pequeña anécdota sin dar nombres, de un amigo que desde hace unos años me encuentra en la calle y me increpa por nuestro trabajo en los derechos humanos. Y me dice, ustedes son todos unos mentirosos. Hablan de 30.000 desaparecidos. Y la CONADEP, la comisión que presidió Ernesto Sábato, apenas encontró 8.000. Sí, algo espantoso. Dicho por un amigo que lo tuve que echar al diablo. Porque realmente es imposible pensar que alguien crea que porque son 8.000 o que fuera uno. Pero yo digo, pueden ser más de 30.000. Y hay un símbolo, uno de los tantos símbolos de esta lucha por los derechos humanos, así como las madres, como las abuelas, como tanta gente, como los chicos de Malvinas. Rodolfo Walsh, creo que Rodolfo Walsh es uno de los símbolos. No sé si el más grande, el más chico, el mediano, es uno de los grandes símbolos. Uno de los que luchó denodadamente desde el principio, de los que corrió peligro y así terminó. El 24 de marzo, al año de 1977, o sea, al año de haberse instalado el genocidio en la Argentina, escribió una carta a la Junta Militar, dirigida directamente a Videla, Nacera y a Borges. Una carta espectacular. Al otro día, él entrega la carta, escribe la carta y la pone en los buzones, comienza a mandar la carta a mucha gente, redacciones de diarios y demás, y al exterior, por eso se la conoce con posterioridad. Y en esa carta, al año, le dice a la Junta Militar, 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos al año. Si tenemos en cuenta que los peores años del genocidio ocurrieron en el 77 y en el 78, mermaron un poco, pero siguieron después 79, 80 y demás, mermaron un poco a raíz del campeonato mundial, cuando la gente del exterior destapó la olla. Es decir, que al año, en 1977, ya Rodolfo Walsh habla de 20.000 desaparecidos, 15.000 dice desaparecidos y 4.000 muertos. Y Rodolfo Walsh no fue cualquiera, no fue uno que salió espontáneamente y se puso el valor y salió a pelear, sino que un viejo periodista, nacido en el año 27, el señor tendría 87 años, que trabajó en muchas partes, trabajó en Europa, trabajó en Norteamérica, trabajó en Cuba y por supuesto en la Argentina. Es uno de los hijos. Así que este hecho de 30.000 desaparecidos, triste y desgraciadamente, no es una exageración, es un hecho lamentable. Y bueno, creo que con esto tenemos más o menos un panorama de todo lo que han dicho y lo que nos va a decir hoy ahora. Tenemos un panorama de la tristeza que se vive, de la fuerza, de la esperanza que tenemos que vivir y de el honor que tenemos que darle a toda la gente que combatió y que sigue combatiendo, no solo por la democracia, sino especial y fundamentalmente por la dignidad del pueblo.